Chinochano Podcast. Entrevistas, curiosidades, historia y actualidad sobre el fascinante mundo asiático en general y chino en particular. Haz las maletas y pon en ellas unos palillos porque nos vamos a Oriente. Hola, ¿qué tal, lectores de Chinochano? Hoy voy a escribir un poquito menos y voy a hablar un poco más porque yo creo que de vez en cuando va bien conversar, más en estos días de confinamiento en solitario. Hay muchos días que no hablo más que con mi perra y creo que ya me estoy empezando a subir por las paredes debido a ello. En esta grabación, en este podcast, tengo el honor de hablar con mi compañero de F Pekín, Jesús Centeno, con el que trabajé en mis últimos tiempos allí en F Pekín. Seguimos siendo compañeros, lo único que yo pues estoy en F Ginebra y él sigue allí en la capital china. Jesús acaba de estar en Wuhan, ha pasado allí 18 días cubriendo el fin de la cuarentena, el retorno a la nueva normalidad en la ciudad, y ha hablado con médicos, ha hablado con los wuhaneses y creo que tiene cosas interesantes que contarnos. Además, ahora ha regresado a Pekín y debido a las medidas sanitarias tiene que pasar 2 semanas en rigurosa cuarentena sin salir de casa, así que yo creo que a él también le va bien de vez en cuando hablar un poquito con el exterior. Así que sin más dilación os dejo con mi charla con Jesús Centeno. Espero que os guste. Hola Antonio, ¿me ves? ¿Me oyes? Te veo y te oigo. No sé si vale, con algo de retraso. Yo te veo, sí. Y yo bueno, me parece que un pelín lento, pero te veo. Vale, hay un poco de retardo. Y me veo a mí mismo porque tienes un espejo detrás. No me digas, ¿eh? Sí, ahí estoy yo. Hola. ¿No? Espera, aquí. ¿Dónde me ves? Es un poco... ¿Te ves a ti mismo porque tienes un espejo detrás? Sí. Ah, se reflejó de la ventana. Ah, vale. Me pongo un poquito... Vale, me da igual. Vale. Ok, bueno. ¿Cómo estás? Bien, pues nada, estoy en casa de cuarentena y bueno, pues un poco aburrido a ratos, algunos días trabajando, unos días pues en casa tranquilamente viendo películas y tal, bueno, buscando cosas que hacer. El día se hace largo, ¿eh? Me quedan todavía unos cuantos días, pero bueno, te os voy a decir a vosotros que lleváis más tiempo. Bueno, pero lo tuyo es cuarentena de que no puedes salir de casa ni para comprar, ¿no? Sí. Es cuarentena total, no puedo salir de casa. Porque has venido de Wuhan y tienes que hacerlo, ¿no? Sí. Hemos tenido que firmar unos papelitos ahí, que es como un contrato que dice que 2 semanas de cuarentena y no puedo salir. Y si necesito, y les tengo que mandar también la temperatura cada día. Creo que el termómetro. Uh-huh. Y cada 2 veces al día les tengo que mandar cuánto marca. Vale. Y luego si necesito cualquier cosa, pues tengo que hablar con estos de la comunidad, de Quaidis o no sé, cualquier historia, les tienes que avisar para que te ayuden. Pero bueno, se han portado bien. Vale. ¿Y cuántos días te quedan entonces? Pues me queda hasta el miércoles que viene. El jueves 30, en teoría, ya puedo salir. Uh-huh. Bueno. Y es la segunda vez que estabas en Wuhan, ¿no? Tú ya fuiste en el peor momento, ¿no? Ahí en febrero, cuando empezaron las cuarentenas, ¿o no? Yo esta vez he ido 18 días, del 29 de marzo hasta... ¿cuándo estuve? Hasta el 10. Bueno, ya me he perdido de días.
Pero en febrero no estuvimos. En febrero, de hecho, yo acababa de volver a China porque yo estuve en España en enero. Ujú. Y volví el 2 de febrero, volví a China. Y Ujú. desde entonces he estado en Pekín. El primer mes y medio en Pekín también ha sido muy de semi-cuarentena. Yo me acuerdo de los primeros días en Pekín, cuando volví, sí que podía salir, pero bueno, más que era el en pleno invierno pequinés, todo nevado, me acuerdo que no había ni un alma en la calle. O sea, podía salir, pero tampoco tenías nada que hacer, ¿sabes? Y además Ujú. estamos trabajando desde casa, así que ha sido todo muy casero desde que volví. Y yo me Claro. acuerdo cuando estuve en España en enero, claro, la noticia era que el virus chino está en Wuhan, que pasa allí, pero nadie se pensaba que esto se iba a convertir en la pandemia y todo. Y me acuerdo de la noticia, que salió la noticia de que había el primer contagio en Alemania de una chica china, por lo visto, que se había estado en algo de trabajo en no sé dónde, había contagiado, eran los primeros contagiados en Europa. Ujú. Pero vamos, ni aún entonces uno se pensaba que iba a armarse la que se ha armado Mm. y tampoco se sabía muy bien qué es lo que estaba pasando en Wuhan. O sea, era todo como muy misterioso, ¿no? De cómo era la cuarentena allí, qué estaba pasando, qué no estaba pasando, todo era... me acuerdo de los días que salió la historia del doctor el Li Liang, que le habían retenido por haber avisado de que había un virus que era como el SARS, pero que no estaban seguros de lo que había y que Ujú. le callaron y luego enfermó él también y luego todo el mundo ahí en las redes sociales, en el WeChat y todo, la gente como loca, como quejándose y luego desde entonces la situación revertió bastante, o sea, era un vuelco bestial en este último mes y pico. Ujú. Y vosotros, Ahora en Wuhan lo tienen controlado en teoría y el resto del mundo es el que está todavía sufriendo. ya, ahora estamos bujanizados el resto. Y vosotros cuando estaba pasando lo peor en China, llegasteis alguna vez a pensar que el resto del mundo también estaría así o peor? Porque vamos, yo incluso aquí siguiendo a la OMS desde principios de enero también, Mm. nunca se me pasó por la cabeza, no sé, porque yo además tenía la experiencia del SARS, que al final, comparado con esto, pues fue una mierdecilla de No, virus, la verdad. sí, yo creo que la gente se pensaba que iba a ser algo así, pues parecido a lo del SARS, que era contagioso, pero no se sabía qué tanto, ni tampoco se sabía cuánta gente estaba muriendo realmente, ni tampoco la gente tenía en cuenta el colapso de los hospitales, que yo creo que es uno de los grandes males que está dejando el virus allá por donde pasa, que colapsa todo el sistema sanitario y entonces, claro, pues aunque no sea tan mortal, pues acaba paralizando todos los países uno por uno. En, yo me acuerdo una rueda de prensa de exteriores, de estas de febrero, que la portavoz dijo algo así como que China tenía el virus controlado y que no era necesario restringir los viajes de los chinos fuera. Bueno, en esa época, si quizá las cosas se hubiesen hecho de otra manera, no se hubiese extendido tanto, no lo sé. Pero yo me acuerdo en ese principios de febrero que era inimaginable. Yo creo que ni siquiera ellos podían saber, o sí lo sabían. Ahí siempre se va a quedar en la duda de si podían haber cerrado, por ejemplo, entonces las fronteras, que no han acabado haciendo luego para evitar un rebote a ellos, ¿no? Entonces, no sé, es un poco... Yo me acuerdo cuando el SARS, que se decía, cuando el gobierno chino dice que lo tiene todo controlado, es cuando te tienes que echar a temblar, porque es realmente cuando está todo muy jodido. Cuando se ponen así a la defensiva, sí, está todo bajo control, todo bajo control, en realidad es que está la cosa todavía muy... Yo creo que en esa época es cuando empezaron con
Eh, claro, si lo de la cuarentena de Wuhan fue el 23 de enero y esto de la portavoz a principios de febrero es cuando todavía estaban con las medidas más drásticas bajando la curva, o sea, no lo tenían para nada controlado. Y teníamos la experiencia de saber cómo se había extendido en Wuhan, o sea, esa cuarentena que hicieron en Wuhan, que luego, digamos, le hicieron primero en Wuhan, luego en Hubei y luego de alguna manera en China, pero no la llegaron a hacer en China para que no saliera fuera. Pero bueno. Bueno, entonces has estado 18 días en Wuhan. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Así resumidamente, porque habrás visto muchísimas cosas en tantos días. Pues la verdad es que bastante bien, mucho mejor de lo que yo esperaba o hubiese podido esperar en un principio, porque fuimos un poco casi a la aventura, con mucha incertidumbre, sin saber muy bien qué nos íbamos a encontrar, ni qué cosas nos íbamos a poder ver, ni gente que pudiésemos entrevistar allí, no sabíamos mucho. De hecho, la noche anterior en la que fui nos cancelaron el hotel, tuvimos que buscar otro, o sea, fue todo un poco una gincana, una carrera de obstáculos por ver un poco qué cosas iban a salir o cómo nos iba a ir. Eh, fui con Roman, el fotógrafo de EPA, fuimos juntos para allá y teníamos sobre todo bueno, de hecho es que no sabíamos siquiera si íbamos a poder movernos con Wuhan con normalidad, porque también había gente, fuimos de los primeros medios, además que estuvimos allí, estaba AFP y otros extranjeros, pero españoles todavía no había llegado ninguno. Y no sabíamos, por ejemplo, si al llegar al hotel nos iban a mandar a cuarentena. O sea, imagínate que llegas ahí y ya te mandan a hacer una cuarentena en el hotel, más luego otra vez volver, al final estás un mes de cuarentena y no has visto nada, ¿no? O sea, era uno de los miedos que teníamos. Claro. Y tampoco nos sabíamos, pues, si los papeles que teníamos nos iban a servir o no, porque ahora sabes que en China, en muchos sitios, quieren estos códigos QR que tú escaneas con el móvil y si tienes el código verde, pues te dejan entrar al sitio de turno, al transporte público, a edificios residenciales, a establecimientos, lo que sea, ¿no? Pero eso, ¿cómo lo hace? ¿Te mide la Esto, por temperatura? ejemplo, en Pekín no es... ¿eh? ¿Eso cómo es? ¿Te mide la temperatura? Pues eso es, si tú, o sea, digamos que si tú tienes el código verde por defecto, digamos, ¿no? Pero si tú has estado en un sitio donde ha habido un contacto, te consideran que ha sido un contacto cercano de una persona que a posteriori ha sido confirmada que tiene el virus. Entonces, imagínate que tú coges el metro un día y confirman un caso durante esa hora que has cogido esa línea. Bueno, pues todos los contactos, todas las personas que han pasado por esa hora o el tiempo que ellos consideren donde ha estado ese contacto confirmado, pues todos los que han pasado por ahí les ponen en amarillo. Entonces Y se te tienen que avisan hacer de eso. cuarentena. Te avisan de que te han Sí, sí, cambiado el color. sí, 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 sí. Entonces ya claro, si vas con ese color, ya intentas entrar en cualquier sitio y ya no te deja. Vaya O por sea, Dios. ya tienes que hacer la cuarentena, sí, sí. Ya no te deja, o sea, te bloquea tus movimientos, ya no puedes entrar en ningún lado. Y luego lo curioso es que el que vale para Pekín no vale para Wuhan y así se forma una especie de bucle absurdo y según donde estés te va a valer el código o no te va a valer. Entonces nosotros fuimos a Wuhan sin saber si lo que teníamos nos valía, porque para que te lo den en Pekín, por ejemplo, tienes que haber demostrado que has hecho cuarentena. Yo ahora, por ejemplo, cuando salga de esta cuarentena, pues podré pedir el código y me lo darán verde después de la cuarentena, pero cuando nosotros fuimos, no fuimos con un papel al final que decía que no habíamos salido de China en tanto tiempo, que habíamos estado siempre en Pekín, y bueno, y eso al final nos valió. Pero por defecto, digamos, para usar el metro o lo que sea, tenías que tener el código verde. Y bueno, pues la llegada a Wuhan pues fue encontrarse con la ciudad completamente fantasmagórica, no había casi nadie por la calle, además eran días así como muy de lluvia, muy nublados, así muy raro todo. Y bueno, en el hotel en el que yo estuve al final no tuvimos problemas.
no había prácticamente nadie en esos primeros días. Luego empezó a llegar más gente, sobre todo periodistas. Y nada, Raro que y estuvieran los empezamos hoteles a... abiertos, ¿no? Muchos no estaban abiertos y luego alguno incluso no aceptaba a extranjeros. O sea, yo creo que estaban casi recién abiertos y no todos. En Wuhan además hay muchísimos hoteles, pero sí, sí, no había tanta opción donde elegir. Y bueno, lo de no aceptar extranjeros ya era de antes de la pandemia, que tampoco la gente se piense que lo de los No, sí, hoteles solo para chinos es una vieja historia de China. sí, tienen esto de, no, decía un hotel un hotel de extranjeros, ¿no? Donde luego hay algunos de estos así que son más putrecillos donde te dicen que te vayas a otros, no, depende ya. Luego además, una cosa que nos hemos dado cuenta, o que yo me he dado cuenta en este viaje, es que han dado como mucho poder, entre comillas, a las comunidades de vecinos. O sea, ya no es decisión siquiera del hotel, es el hotel depende de una comunidad de vecinos que responde a un distrito, que a su vez responde a la municipalidad de Wuhan o de donde sea, que es a donde tienen que rendir cuentas. Entonces, si el comité de vecinos dice que no abran los hoteles, pues no se abren. Si dicen que no aceptan extranjeros, pues no se aceptan. O sea, y tienen bastante poder de decisión estos días, me parece a mí. Esa gente que va con el brazalete rojo, esos voluntarios que a veces están Sí, bueno, vigilando a los vecinos. estos son los que, el law enforcement, digamos, esos son los que aplican las decisiones, que son los que dicen, ahora mismo son estas, son las políticas que hay vigentes son estas, y entonces hacen que la gente las cumpla. Para entrar aquí necesitas el código tal, que para hacer esto tal, hay que mirar temperatura, no sé qué. Son los que hacen cumplir que las normas que se han puesto o que hayan decidido cada comunidad se ponen en marcha, digamos. Vale, vale. Y bueno, ¿qué visitasteis en Wuhan? ¿Estuvisteis, por ejemplo, en el famoso mercado este donde, por lo visto, comenzó todo? Sí. Bueno, una cosa que tengo que contar es que en Wuhan tuvimos la ayuda de un fixer, como lo llamamos, ¿no? En el argot periodístico, tuvimos un chico que es de allí, de Wuhan, que habíamos contactado con él previamente por Twitter y nos había contado cosas de cómo estaba la situación allí durante los primeros meses de la cuarentena. Y cuando llegamos allí, pues nos ayudó bastante y nos hizo también de chofer, pues tenía coche, entonces tuvimos una movilidad bastante buena. Pudimos ir a muchos sitios, movernos y nos ayudó también a traducir, a hablar con gente, o sea, fue clave también en esta historia. Fuimos al mercado, yo creo que fuimos de hecho el primer día o el segundo, y el mercado pues está precintado, no se puede entrar, y nada más que nos bajamos del coche, llegaron unos policías y nos invitaron amablemente a irnos a otro sitio que ahí no se podía estar. Bueno, evidentemente nos pidieron la tarjeta de prensa, que de dónde veníamos, que qué hacíamos ahí, que bueno, pues eso, que ahí no se podía estar. Y no se puede ver mucho, o sea, si te asomas un poco así, pues ves que está todo precintado y supuestamente hay gente dentro que está desinfectando, tomando muestras, no se sabe muy bien, pero vamos, que hubiese allí, que se pudiese rastrear el virus, pues me temo que ya no quedará mucho, porque si lo han desinfectado masivamente, pues yo creo que el mercado de Wuhan poco se va a poder sacar de ahí. Que está en una zona así muy, muy obrera, en las afueras o en el centro. ¿Dónde No está está en ese el mercado? centro, pero tampoco está tan alejado de la ciudad. Está como está en una zona que han estado reconstruyendo, que hay también pues esos edificios enormes que construyen en los últimos años. Y bueno, mi sensación es que es una zona donde hay también es como muy residencial también, o sea, hay mucha gente que vive por ahí, no es una zona alejada, que hay una lonja ahí en medio de la nada, ¿no? Es un barrio, no está en el centro, pero es un barrio de ciudad china grande donde han construido edificios no muy lejos de ahí, ¿sabes? O sea, es un sitio que concurrió, donde imagino que vive gente por ahí, que va a comprar ahí, y que, bueno.
no tiene la mala, población que tiene Wuhan, pues... no tenía mal aspecto. Es un sitio al que si tú vivieras allí irías a comprar. No, no, pues un mercado al aire libre, normal. O sea, no tenía, hombre, sí, lo que hay precintado y evidentemente algo ha pasado ahí, ¿no? Pero no te da la sensación de que es un sitio súper siniestro. No, pues luego también de las noticias que ves por ahí, pues se supone que era un mercado de mariscos y demás historias que venden ahí y que luego tenía esa sección donde venden otras cosas, ¿no? Todos los animales exóticos estos que los Lobos. traen de otros que los traen de otros sitios que ni siquiera son de China, muchos de ellos. Hay un tráfico ahí de especies que va por todos los sudeste asiáticos, ¿no? Tiene que ser una locura eso Compre 3 pangolines y pague 2, cosas así, ¿no? sí, sí. Vale. Y vale, entonces en el mercado pues tampoco pudisteis ver mucho. Y visitasteis también hospitales, por ejemplo, UCIs, ¿dónde os dejaron Bueno, en estar? los hospitales no te dejan entrar, los hospitales dentro no te dejan entrar, pero luego sí que estuvimos en dos. Uno fue a invitación de un doctor al que pudimos entrevistar, un doctor que ya habíamos entrevistado en meses antes, que nos contó, bueno, su versión de los hechos, de cómo había sido toda la cuarentena. ¿Y cuál es su versión? Cuéntanos. Bueno, pues su versión es que la cuarentena que hicieron en Wuhan era no solo necesaria, sino que gracias a la cuarentena que se hizo en Wuhan se salvaron muchas vidas en todo el mundo, que podría haber sido mucho peor, en otras palabras. Y que, bueno, pues sí, que evidentemente fue duro, pero bueno, pues ahí este hombre ha estado tratando a pacientes críticos, además. O sea, no es... Ha estado en En el ojo lo del más huracán. duro, en el ojo del huracán, sí. Y Pero él lo que en decía Wuhan es que él lo que decía es que la cuarentena que se hizo en Wuhan es lo que tienen que hacer en otros sitios. ¿Por qué? Porque es la forma más rápida y a largo plazo es lo mejor para que la curva baje. Si tú haces una medio cuarentena, al final no estás a largo plazo no estás solucionando el problema porque no estás reduciendo claramente los contagios. O sea que hay que cortar el problema de raíz. Todo el mundo en su casa y punto. Porque el Y confinamiento claro, de Wuhan es más heavy que el que está habiendo en España, por ejemplo, ¿no? Allí sí que no pueden salir ni a sí, comprar. sí, sí. O no podían, claro, O ahora sea, sí lo pueden. primero que hicieron fue, o sea, el 23 de enero, que es cuando cerraron la ciudad, no podías ni salir ni poder entrar a la ciudad. Pero todavía se podía salir a la calle, digamos. Que es cuando la gente iba al mercado a comprar todo lo posible y tal. Y luego ya eso, con el paso del tiempo también empezaron a restringir. O sea, bueno, podías salir si te daban el permiso, si tampoco podías salir alegremente. Y luego ya al final era que nadie podía salir bajo ningún concepto. Y luego ya empezaron a organizar para llevar comida a la gente, con voluntarios, bueno. Y montaron un sistema para que la gente pudiese sobrevivir, digamos, porque hay Y, gente que no podía salir y luego hay muchos casos de gente que se quedaría completamente aislada. y hubo allí mucho drama con los animales, ¿no? Porque allí no se podía sacar a pasear el perro y dicen que muchos los mataron, los tiraban por la ventana o estos son fake news. Bueno, yo de esto no he oído nada, hemos preguntado, pero hay ciertos temas, cuando hablabas con la gente ahí, que no es que no quisieran hablar, sino que se notaba que no querían entrar demasiado en detalles. Cuando les preguntaba sobre por ejemplo, esto de los animales o, por ejemplo, de cómo hacían para comprar si no podían salir, si había comida, si esa comida que traían a domicilio llegaba a todo el mundo, ¿no? Y hay gente que te contaba, bueno, hay algunas comunidades en las que había personas que se quejaban de que lo que les llegaba a ellos no era tan bueno como el de los demás. O hay sitios que quedaron completamente aislados y quedaron con lo opuesto, digamos, que no recibieron nada. O sea, yo creo que hubo casos y casos. Y luego
Lo que nos llamó también la atención en esos primeros días, estuvimos pateando la ciudad, en el centro, en las zonas que normalmente eran más concurridas, estuvimos hablando pues, con farmacéuticos, con tiendas que estaban empezando a preparar para reabrir, ¿no? Los pequeños comercios. Que bueno, pues, tenían ahí sus dramas, ¿no? De que no han tenido actividad, tienen todavía que pagar el alquiler, bueno, cómo van a sobrevivir a la pospandemia, en el caso de que todo vaya bien y realmente no haya nuevos casos. También pues había mucho drama con los negocios. Y luego la gente, sobre todo en esos primeros días, la gente que veías que salía, te contaban que muchos todavía tenían miedo a salir. Aunque ya podían pedir el permiso para salir fuera de la calle, todavía preferían quedarse en casa porque no las tenían todas consigo. Sobre todo la gente tenía miedo a los asintomáticos, ¿no? Gente que tenga el virus pero no presente síntomas y que pudiesen contagiarlo y bueno, o que incluso aunque tengas el código verde, pues igual eres asintomático, vete a saber, o sea que todavía no querían, por ejemplo, usar el transporte público, el autobús, etcétera. O sea, la gente a lo mejor ya empezaba a salir a algún paseo y tal, pero todavía con mucha cautela. ¿Visteis a alguien en la calle sin mascarilla? ¿Sin mascarilla? No. Todo el mundo con No, mascarilla. la mascarilla, todo el mundo. Lo de la mascarilla eso sí que se lo han tomado en serio desde, no sé desde qué momento, pero vamos, ni hoy, ni al principio, ni en medio, ni al final. O sea, todo el mundo con mascarilla en cualquier sitio. Esto es otra de las cosas que también nos dijo este doctor con el que hablamos, que la mascarilla es súper importante, que no es un tema cultural de que en Asia se use más por no sé qué rollos, no, que la mascarilla realmente es una de las principales medidas de prevención y que hay que usarla siempre. Pero y luego también veía gente con... ¿eh? Que la gente no tiene todavía mascarillas de estas PFF2 o KN95. Bueno, Mucha gente lleva las normales, las del quirófano, ¿no? Sí, mucha gente llevaba las normales, las del quirófano, y hay gente que llevaba de las otras, pero las que más se veían son las del quirófano. Y luego hay gente que contaba que llevaba las del quirófano, pero te decía, no tengo las otras por si acaso. Por si acaso que... Entonces, carne hay casos, pues sí, pues la del quirófano está bien. Si empieza a haber más casos, empezaré a llevar la otra. Vale. Como yo que tengo de las dos, pero la buena me la guardo para ocasiones especiales, para ir en avión y cosas así. Porque digo claro, que... si ves que vas a estar en sitios con aglomeraciones, con más gente, pues ya te pones la buena. Y luego había gente, cuando fuimos el día 8, que es cuando abrió la ciudad, ya el gobierno de Wuhan nos invitó a una actividad de estas que preparan para los medios extranjeros, ¿no? Y nos llevaron al aeropuerto, a la estación de tren y al checkpoint de la carretera para que viésemos con nuestros propios ojos cómo ya se podía salir de la ciudad. Y en el aeropuerto, y bueno, también nosotros en la estación de tren también, pero vamos, en el aeropuerto llamaba mucho la atención ver a la gente, ya no solo con las mascarillas, sino con los trajes estos de protección blancos, bueno, como si fuese un mundo postnuclear, en plan película de ciencia ficción, o sea, no todo el mundo, pero sí veías a gente que se lo tomaba muy, muy en serio, lo de con mascarilla, con traje de protección, con guantes, con todo el pack. Pero eso en Pekín, por ejemplo, en la estación de tren también se verá, ¿no? De la gente que llegue. ¿O no lo habéis visto? En la estación de tren yo no lo he visto tanto. Ni siquiera el día que... Bueno, sí lo vi el día que volví. Ves a los trabajadores de que están en la estación, sí lo llevan, claro. Pero a la gente de a pie, yo no lo vi. Cuando fui de Pekín a Wuhan, yo no lo vi tanto. Ni al volver, creo que tampoco. No, yo creo que es... No sé si es solo en Wuhan, pero vamos, en Pekín no lo vi tanto. Quizá ahora ya más, no lo sé. Ya, vale. Me parece que antes te he interrumpido, que me ibas a decir que además de mascarillas llevaban otra cosa. No sé si me ibas a...
Sí, no, lo de los trajes de protección, de lo del... Ah, vale, vale. Que llevan todo el... Van con todo el pack. Vale, vale, vale. Ok. Y me imagino que las autoridades de Wuhan también nos llevarían a algún sitio para ver el espectáculo este de luces que hicieron el día del levantamiento de la cuarentena, ¿no? Bueno, fue muy curioso porque en los primeros días, cuando llegamos, no sé si es que no esperaban que nuestra llegada o estaban organizando todas esas actividades, pero estuvimos bastante a nuestro aire. Y luego en los días así como del final es cuando empezaron a organizar lo del día 8. Luego tuvo una excursión también al hospital este que construyeron 10 días y que estaban ya desmantelándolo. Estuvimos también en otra actividad que montaron, bueno, este yo no fui, que era una fábrica de mascarillas. Y lo del espectáculo de luces sí que lo vimos, fuimos, pero esto ya fuimos por nuestra cuenta. Y también otra cosa que me llamó la atención es lo del ferry, que estaban cerrados al principio cuando llegamos, claro, que no había absolutamente nadie. Y ya esos últimos días, cuando empezaba a haber ya más gente, más actividad, nos montamos en uno de estos ferries y bueno, es una pasada. O sea, es un trayecto corto de 5 minutos que cruzas Sí, que el te río. cruza el Yangtze. La gente lo toma para cruzar el río, o sea, no es en plan eh, Sí, sí, crucero ni nada de eso, ¿no? es un medio de transporte como cualquier Pero, otro. sí, sí. Pero vamos, llamaba la atención que al principio no había nadie en la ciudad y luego al final de esos últimos días de la gente tomando el ferry, bueno, en los centros comerciales hay una calle comercial de estas abiertas que hay tiendas por todas partes y ya veías un montón de gente, sobre todo gente más joven, que se Bueno, lanzaban a salir y bueno, no podías, por ejemplo, los restaurantes no están abiertos para comer dentro, pero puedes pedir para llevar. Entonces vale, tú vale. llegas ahí, escaneas, pides y te lo traen y te lo llevas para llevar y te lo comes en el parque o en donde quieras, ¿no? Y mucha gente salía pues eso, a dar una vuelta, a despejarse, a quedar con amigos. Bueno, había historias de parejas que se acababan de ver después de no sé cuánto tiempo de que no se habían visto durante la cuarentena. Tal. Claro. Bueno, encontramos todo tipo de historietas. Bueno, estuvimos hablando también, conocimos antes interesante de voluntarios que habían estado ayudando todo ese proceso de traer comida a la gente, de enfermeros. Estos los encontramos un día por casualidad, un grupo de enfermeras que eran de Shandong, que se iban ya, o sea, que volvían después de su experiencia en Wuhan y que, bueno, contaban, pues, había montado como una ceremonia de despedida con la típica musiquita así amigable y todos súper contentos y tal. Bueno, evidentemente tenían ganas de volverse ya y bueno, estaban como muy orgullosos de su contribución a eliminar el virus, ¿no? O sea, todo ese tipo de historias estuvieron muy interesantes. Y luego también una cosa que hicimos los últimos días fue ir a los pueblos alrededor de Wuhan. O sea, todavía pertenecen, digamos, a la ciudad de Wuhan, pero son distritos que están como alejados, ¿no? Son prácticamente pueblos. Ajá. Y ahí también, pues, estuvimos hablando con los aldeanos de cómo habían pasado la cuarentena, pues eso, que no podían salir de un pueblo a otro, o sea, se quedaron completamente aislados, pero bueno, pues tiraron con lo que había y sobrevivieron, vaya. Vale, vale. Espera, que es que me están hablando de F Madrid. Un momentito. Vale. Ok. ¿Y estuviste en el famoso laboratorio este biológico o cerca de él? El famoso laboratorio no llegamos a ir ahí. Ni El sabes por dónde laboratorio se está ni supone que de nada. hecho se supone que está cerca del mercado de Wuhan. De hecho, una de las especulaciones que había era que el virus saliese del laboratorio y del laboratorio fuese el mercado y del mercado se expandiese, pero no sé. Vale, pero mucha especulación, El tema del laboratorio además salió. Aclaremos que es No, una leyenda urbana el difícilmente probable, ¿no?
Sí. Sí, además que cuando se empezó a hablar más del laboratorio fue cuando el Twitter este de Trump, de que como que dejaba caer, que podía haber salido de ahí, y eso fue ya cuando ya nos fuimos. Pero, bueno. Vale, vale. Hay uno de esos temas así más controvertidos, como el origen del virus o de cuánta gente murió en Wuhan, por ejemplo, que se nota que la gente no está muy por la labor de hablar de eso, ¿no? Pero a poco que preguntabas sobre, por ejemplo, cuánta gente murió, todo el mundo te decía que tuvo que ser más gente. Y de hecho, a los pocos días después de que volví, ratificaron el número de muertes, que bueno, les pusieron 1000 muertes más. O sea, en comparación, o sea, no sé si había como 2000 y pico y luego eran 3000 y pico. Pero bueno, algunos reportajes que habían salido por ahí en los medios, incluso medios chinos, hablaban de 40.000 fallecidos, ¿no? Pero bueno. No sé si es porque estás hablando de un tema sensible o qué, pero de repente hay unas interferencias terribles. No sé si se puede arreglar de alguna forma. ¿Tienes el móvil cerca o algo? ¿Me ves? ¿Me oyes? ¿Hola? Sí. Hola. Te veo y te oigo. El VPN que se ha caído y va súper lento ahora. He cambiado a otro servidor a ver si va mejor. Vale, por lo menos... Ahora yo te oigo. Vale. Y el zumbido se ha ido. Así que... El zumbido que se oía antes ha desaparecido. Vale, pues seguimos si quieres. Sí, a ver. Pues, ¿qué más te puedo contar? Estábamos hablando de las cifras, que la gente de allí no se las cree, ¿no? Sí. Sí, que la gente decía que tenía que ser más gente, ¿no? Al principio la cifra, cuando nosotros llegamos, era de 2000 y pico fallecidos, y luego una semana después hubo una rectificación y subieron 1000 fallecidos más. Pero bueno, aún así la gente, supongo que la gente hablaba como 3-4 veces más, ¿no? En plan 1000 personas más muertos. Y el artículo que sacó la prensa china, la revista esta china, hablaba de 40.000 fallecidos según la actividad de los crematorios, no sé qué historias, ¿no? Pero bueno, nosotros de hecho intentamos ir a los crematorios, cementerios, todos estos sitios, y tampoco nos dejaron pasar. Y bueno, pues sí, la gente pensaba que hay más, sobre todo pues gente que murió en casa. Vamos, esto no solo le ha pasado a Wuhan o a China, o sea, esto ha pasado en más sitios, ¿no? Y luego también había incluso historias para rebajar, entre comillas, la cifra, de personas a las que le obligaron a firmar certificados de defunción de tu padre falleció por un ataque al corazón, cuando todo el mundo sabía que era un paciente de coronavirus. Pero bueno, esto ya son historias que tampoco hay forma de verificarlas, ¿no? Y bueno, pues es la cifra que dan de la gente que murió, por lo menos en los hospitales, que ellos registrasen. Que luego fuesen más o no, pues ya cada uno es libre de creer lo que quiera. Vale, pues yo, vamos, también dudo de las de China como de las de todo el mundo, porque con el caos creado yo creo que es difícil tener cifras exactas en todas partes, pero a mí lo que más me extraña es que no haya casos en otras partes de China, que haya muchos menos en comparación que en Wuhan. O sea, si el virus ha saltado tan fácilmente de China al resto del mundo, ¿cómo es que no saltó de Wuhan a otras ciudades de China? Eso es lo raro, ¿no? Claro, es que si el virus empezó en noviembre, diciembre, o se empezó a propagar masivamente en enero, si quieres, hasta el 23 de enero que cierran Wuhan, pues hay gente que está entrando y saliendo, ¿no? Y hay gente de Wuhan que va a Pekín, que va a Shanghai, que trabajan en las grandes ciudades. Hombre, coincidió también que es el año nuevo chino, que lo que es más que la gente que trabaja en esas ciudades vuelve a Wuhan, más que al contrario. Pero
sigue siendo, ya sabes, en China hay muchísima movilidad todo el tiempo, siempre hay gente, además un sitio como Wuhan, que es un centro neurálgico sobre todo en el tren, también de avión, o sea, tendría que haber mucho más casos, sí, tiene sentido. Claro. Y si ahora, por ejemplo, China está teniendo todos esos problemas de lo que llaman casos importados de la gente que viene de fuera, pues se está viendo lo contagioso que es, y es prácticamente imposible que en ese mes no hubiese más contagios. Sí, eso también lo creo. Claro. Hombre, también se está viendo que en Asia en general ha pegado menos fuerte que en Europa. Y quizá influye un poco esto de que lleven mascarilla todo el tiempo, lo de que que no se besan ni se abrazan para saludarse. O sea que quizá China, si lo comparamos con Japón y Corea del Sur y Singapur, pues sí que más o menos en esa región pues la pauta es similar, ¿no? Puede ser. Luego también, por ejemplo, en Pekín ha habido relativamente muy pocos casos en comparación con otras, no sé, yo creo que en Shanghai, en Cantón hay muchos más. Y luego las medidas que ha tomado Pekín para restringir los movimientos, o sea, ya la cuarentena en Pekín ha sido, digamos, más estricta de, por ejemplo, lo que ha sido en Shanghai. Y ahora, por ejemplo, para ir de Wuhan a Pekín, ahora que ya está abierto la línea, digamos, está abierta, está restringida, o sea, tienes que pasar una serie de papeleos para que te dejen viajar de un lado a otro, sobre todo de Wuhan a Pekín. Y luego, según llegas a Pekín, ya te mandan a hacer la cuarentena. O sea, ahora las medidas son bastante estrictas, o sea, sí, mucha gente ya puede salir a la calle, pero la movilidad ya incluso dentro de China está muy, muy restringida, sobre todo si vas a Pekín. Si tú estás ahora en Pekín y te estás de una semana a Shanghai porque tienes que hacer no sé qué, y luego al volver, pues te toca cuarentena. Si te vas a no sé dónde, al volver tienes que hacer cuarentena. Y ese proceso de desescalada, entre comillas, esa nueva normalidad en China es muy, muy sui generis, sobre todo en Pekín. Sí, ya ves gente por la calle con mascarilla y todo, hay sitios que empiezan a abrir, la gente ya empieza más a trabajar ya no solo desde casa, pero está muy, muy lejos de lo que conocíamos como la normalidad todavía, ¿no? Claro. O sea que en Sobre todo China... en espacios abiertos, en parques y cosas así. Vale. O sea, en China hay un poco la sensación como aquí en Europa que dicen, lo ha hecho mejor Portugal que España, lo ha hecho mejor Alemania que Italia. Allí también se piensa que Pekín lo ha hecho mejor que Shanghai, por ejemplo. También hay piques así entre diferentes sitios. Yo creo que en Pekín han tomado medidas más estrictas porque, bueno, pues es Pekín, también están organizando a ver cuándo hacen las 2 sesiones políticas estas, que se supone que tenía que ser en marzo, están todos los líderes políticos ahí, bueno, pues es el centro político de China y yo creo que lo tienen más controlado por eso. Y luego en otros sitios ya depende, por ejemplo... Y luego, no sé, por ejemplo, ves en la frontera con Rusia, ahora en Heilongjiang también ha habido muchos casos, pero son de estos importados, de gente, estudiantes que volvían de chinos, que volvían de Rusia a China. Y muchos pues han contagiado, pues igual en los mismos aviones, y cuando han llegado, pues ha habido casos de incluso gente que hizo la cuarentena y que después de hacer la cuarentena dio positivo y contagió a la familia. Bueno, ha habido casos de esos también, o sea, eso a lo mejor es un caso aislados en comparación, pero bueno, la sensación es como que además también te lo decían en Wuhan los doctores, que hasta que no haya una vacuna nadie va a estar 100% seguro. Y entonces esa normalidad que vamos a ver en estos meses, hasta que haya una vacuna o hasta que se hagan test muy rápidos y muy fiables y que se puedan hacer todo el tiempo y no sean tan costosos, pues hasta entonces vamos a seguir un poco en esta tónica, me parece a mí. Que vamos a ver más normalidad de la que vemos ahora, pero va a ser todavía muy a medio gas. Claro. Y cuando estuviste en Wuhan, ¿viste que hay algunos comercios que han cerrado,
que han quebrado. Se ve mucho en la calle eso, mucho, pues que Bueno, eso ves muchos que no es, sabes muchos que no están abiertos, a lo mejor algunos de ellos no van a volver a abrir. Y luego hablando con los pequeños comercios que acababan de abrir, pues por ejemplo estuvimos con un tipo que había abierto una peluquería así en plan fashion en el centro de la ciudad, en uno de estos grandes centros comerciales, que él había abierto en enero y que por el virus pues no ha podido entrar en funcionamiento hasta ahora. Y tiene ahora pues todos estos meses de deudas y ahora que empieza a recibir clientes, pues ahora toda su vida está enfocada a ver cómo puede sacar el negocio adelante. Y ahora, bueno, es muy curioso porque él puede ahora ya recibir clientes, pero está también limitado. O sea, puede recibir, me parece que son 4 al día y no todos a la vez, o sea, como que hay un turno, entonces recibe a uno, luego al otro, así. Y luego también estuvimos pues con la típica tienda que vende así un poco de todo de ultramarinos y también pues lo mismo, ¿no? Que habían estado negociando con el dueño del espacio para ver cómo le podían pagar el alquiler más adelante. Luego algunos también decían que estaban esperando a ver si podían acogerse a ayudas del gobierno o a excepciones fiscales, todo esto, ¿no? Las cosas que han prometido y tal, pero que tampoco tienen muy claro de cuándo van a poder acogerse a todas estas historias. Seguramente hay muchos sitios que no vayan a volver a abrir y otros pues que lo intentarán porque viven de eso, claro, evidentemente. Y luego ya pues las grandes, las multinacionales, todas las tiendas de Apple, de Huawei y todos estos, pues ahí estaban ya esperando a ver cuándo podían abrir. O sea, esos tendrán menos problemas, tienen más colchón, ¿verdad? Claro, muy bien, pues interesante porque yo creo que China es un poco como ver nuestro futuro cercano, el de Europa, ¿no? Pues también me imagino que en unas semanas aquí también se volverá a la normalidad, pero con mucha cautela, con mascarillas y eso, pues que no todos los establecimientos abrirán, algunos sí, otros no, alguno pues quebrará, o sea que seguimos de cerca lo que pasa en China porque nos imaginamos qué es lo que va a pasar en Europa más tarde, ¿no? Sí, allí en Wuhan en concreto todavía, bueno, las escuelas, por ejemplo, todavía no están abiertas. En el resto de China ya tienen planes para ir abriendo poco a poco. Siempre ya en algunos sitios donde han mostrado cómo quieren hacer con espacios de seguridad entre alumno y alumno y demás. Pero bueno, todos los espacios, digamos, cerrados, tipo cines, teatros, yo qué sé, salas de juegos, bueno, todo lo que se te ocurra que esté cerrado, todo eso no lo pueden abrir. Y lo que, bueno, ahora que empieza ya el buen tiempo y demás, pues ves mucha gente en los parques, o incluso aquí en Pekín hay unas cafeterías que tienen terraza, esas sí abren, ahí sí puedes estar. Pero otros sitios que están así cerrados, no son abiertos todavía. Vale, vale. Entonces, en general en China el sentimiento es de que ha pasado ya la guerra o cómo se ve la cosa. Se me ha cortado. El sentimiento es de... Que si en China ahora la gente ya se ve como que ha terminado la guerra y que estamos en la posguerra o ¿cómo lo ven? No, yo creo que la gente aquí está todavía muy con la mosca detrás de la oreja. Es como una especie de tregua. Bueno, hemos conseguido paliarle la extensión del virus, no hay nuevos casos en muchos sitios, pero todavía están todos esos casos importados. Luego también se ha superado el colapso hospitalario y todo, o sea, todo esto está ya en una curva muy hacia abajo, pero todavía la gente teme que pueda haber nuevos rebrotes. Esto podría pasar en cualquier sitio en China. Ha pasado en Heilongjiang, en esta provincia del norte, incluso ha pasado en Pekín, ahí en el barrio de Chaoyang, que es muy grande, pero ha habido un caso aislado por el cual ha provocado que todo ese distrito lo hayan declarado en alto riesgo. Entonces todavía hay mucha precaución y todo el tema de las cuarentenas, de los códigos, de ir con la mascarilla, bueno, es todo como muy, muy a medio gas
la gente evidentemente quiere salir fuera y también volver a un poco a la normalidad, a los trabajos y demás, pero yo veo todavía mucha precaución. ¿Y cómo se ve el tema político, todas estas acusaciones de Estados Unidos, lo de que dicen que China engañó a la OMS, como la gente que dice? Bueno, yo creo que hay, o sea, a nivel interno, de política interna china, en un principio, bueno, no sé si llegaron a estar contra las cuerdas o estaban como muy, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tenemos que ver primero qué es el virus, qué no es, etcétera, pero yo creo que ni ellos pensaban que se podía convertirse en algo tan grande y yo creo que lo que hemos visto es, por ejemplo, estos funcionarios de Hubei, que al final son los que echaron la culpa del asunto, que de hecho tuvieron bastante culpa, pero bueno, como que también se podría, hay gente que lo ve como que es que el presidente chino está utilizando esto para centralizar un poco más el país y poner a gente en la que él confía porque ve que en esas provincias luego cada uno hace lo que da la gana y que eso no puede ser. Era un poco la línea de los presidentes anteriores, de que bueno, pues cada provincia lo haga a su manera, mientras tienen buenos resultados, pues allá ellos. Y yo creo que este hombre no se fía de lo que hay por ahí y quiere poner a los suyos. Bueno, no es que lo quiera poner, sino que en su punto de vista imagino que tengo más remedio que poner a los míos porque hay cada cosa por ahí. Esa es mi interpretación. ¿A quién han purgado? ¿Al gobernador de Hubei? ¿A quién han echado? Sí, bueno, sí, a todos eso se los laminaron, sí. Vale, el de Hubei y el de Wuhan. Y al alcalde, ¿no? Bueno, y luego, el jefe de partido. Sí. Y luego, a nivel de política exterior, bueno, pues ya esto entronca con la guerra comercial con Estados Unidos, con todas las historias que venían de antes. Entonces, claro, que China lo podía haber hecho mejor, podía haber avisado, dar más información, bueno, puede ser. Pero, claro, ellos lo ven desde su punto de vista, que ahora Estados Unidos estaba aprovechando esto para atacar a China porque tienen que defenderse de alguna manera de que no han hecho nada, no han tomado las medidas que podían haber tomado cuando sabían de sobra, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista de China. Yo creo que, por una parte, China siempre se va a defender de los ataques, vengan por donde vengan, porque es un poco de la parte de la cultura y de la política de no perder la cara de, bueno, pues si no me ataques por lo menos me voy a defender. Y luego, por otra parte, yo creo que hay un poco el miedo, entre comillas, de que esa bola siga creciendo y que de alguna manera China quede aislada o que el mundo le dé la espalda a China, entonces tiene que buscar un equilibrio entre cómo defenderse y que no se vean acorralados o aislados, ¿no? Digamos. Y bueno, también está todo el tema de lo que llaman ahora la diplomacia de las mascarillas, de la ayuda de mascarillas y la ayuda a otros países y demás. Sobre todo en Asia, pues parece que ha tenido más éxito. Pero bueno, esto es también típica diplomacia, no solo de China, yo creo que lo haría cualquier país en su situación. O sea, no es de aprovecharse, sino de, bueno, pues ¿qué puedo hacer para tener una mejor imagen? Pues hago esto, pues lo hago. Pero bueno, yo creo que si le preguntas a la gente de a pie, pues está más cerca de la posición de China que otras, de decir, bueno, pues podría haberse hecho mejor, pues seguramente, pero ahora vas a echar a la culpa a China de todos los males del mundo, cuando información había como para tomar precauciones. Hombre, yo creo que lo que te comentaba al principio de esa semana ya en febrero, ya habían cerrado Wuhan, ya habían dado información del virus, ya se sabía lo contagioso que era, hombre, información había. Esa información había para otros países, de hecho, como han lidiado con el virus, en Corea del Sur, por ejemplo, pues tenía la misma información que tenían los otros. Claro. O sea, que lo han hecho mucho mejor que otros países. Lo que pasa es que incluso por otra parte, pues... Digo que incluso China, el origen del virus,
Al menos lo que ha mostrado es que el virus le atacó solo a una provincia relativamente pequeña del país, ahí en el centro. O sea, el primer país que tuvo una catástrofe nacional fue Italia y el segundo España. Hasta entonces era difícil de calcular, ¿no? Por el resto del mundo, que había que poner en cuarentena a países enteros. Ni siquiera con China teníamos el ejemplo ese, ¿no? Claro, es que además China es el primero con el que se encuentra todo el tinglado y pasa un tiempo hasta que ponen en marcha la cuarentena. Hombre, es difícil saber si la cuarentena la empiezan a poner en marcha el 23 de enero, si ya hay casos de gente que ha viajado con el virus a cuestas de Wuhan a otras partes y de otras partes a otras partes del mundo. Se supone que muchos de los casos de los que luego han llegado a Europa o a Estados Unidos han empezado después, en febrero se habla de... O sea, ya había ahí un margen de que podías haberte resguardado de alguna manera. Y yo creo que lo que China sí podía haber hecho en ese momento era haber cerrado sus propias fronteras. O sea, ahora luego las ha cerrado para que no le entre el virus, pero cuando podía haber evitado a lo mejor que el virus saliera, no las cerró. Pero bueno, esto ya también tienes que calibrar muchas cosas. Tampoco te vas a quedar ahí aislado sin saber muy bien tampoco lo que tienes entre manos. Y ahí es Claro, es donde que entras, se supone, la Organización Mundial de la Salud, lo que estaba diciendo, le daba la razón a China, de que no había razón tampoco para que China tuviese que cerrar sus fronteras, etcétera. Luego también se ha hablado mucho de esto, ¿no? De que si, no, es que China tiene comprada la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y que los grandes, pues ya no les doy dinero. Pero bueno, también ves que si ves las cifras, China tampoco es, Estados Unidos da mucho más dinero a la OMS que la que da China. O sea, es un poco ya, ya, cogido por pinzas esto, pero bueno. no sé, es que yo me pongo en el papel de un responsable médico sanitario chino a principios de enero y por muy gordo que sea el coronavirus que tienen entre manos y no sé, di que tienen cientos de casos en vez de decenas como los que decían, ¿quién en esos momentos aprueba cerrar el país a cal y canto? O sea, si no había, o sea, teníamos el precedente del SARS. El SARS no se cerraron fronteras ni se cerraron vuelos y y no hubo la catástrofe que está viendo ahora. Entonces, ¿quién en ese momento podría haber aprobado eso? O sea, es que es muy difícil, ¿no? Claro, sí, ahí la OMS es la única que podía haber pedido que se hiciera eso, pero vamos. Supongo que ellos también visitaron China en esa época, a principios de febrero, y, y claro, ahí ya en Wuhan ya habían empezado con la cuarentena ya estaría la curva hacia abajo, pero claro, ya era, no sé si demasiado tarde como para que no se hubiese extendido a otros sitios o se estaba ya empezando a extender, no lo sé. Es muy complicado, sobre todo al haber sido los primeros. Pero bueno, también, por otra parte, pues tampoco vamos a negar que China tiene su parte de opacidad y nunca sabes muy bien lo que está pasando, ni ellos mismos lo saben. Entonces, pues quizás se juntan las ganas de comer también. Es difícil de decir. Ya. Yo, a ver, lo que veo es que el primer país que se cierra totalmente es Italia, porque ya ve que tiene miles de casos y ya ve que es una catástrofe nacional. No es China, es Italia. La gente piensa, bueno, de Italia, pues en Italia a lo mejor lo han hecho mal y solo son los italianos los que lo van a sufrir, pero luego llega a España, España hace lo mismo y allí ya cuando hay dos países cerrados a cal y canto y otros que están a punto de hacerlo, es cuando ya el mundo entero se declara en cuarentena o gran parte del mundo, ¿no? O sea que se han tomado decisiones cuando ya la catástrofe estaba en los territorios o en muchos territorios. Sí, ha sido un poco efecto dominó. Hasta que no te ha tocado, hasta que no está tu pieza que viene, que cae, no te piensas que te va a venir. Y bueno, sí, el problema, uno de los problemas que ha sido el colapso de los hospitales, porque eso es lo que uno de los motivos que crea más complicaciones, ¿no? Y el contacto entre los médicos. Eso, por ejemplo, lo contaba mucho este médico de Wuhan, que al principio
tenían el problema de que muchos de sus médicos se contagiaban. Y una vez que empezaron a recibir material y que empezaron a recibir a médicos de otras partes de China que venían a ayudar, es cuando empezaron realmente a darle la vuelta. Esto junto con la cuarentena, que es cuando consiguieron revertir la situación al poco tiempo gracias a eso. Claro. Yo creo que eso fue bastante clave, el movilizar, o sea, la rapidez y la eficacia con la que China pudo dar la vuelta a la situación con el envío de material, de personal, etcétera, ¿no? Incluso, bueno, pues a nivel casi, a nivel militar, de enviar material médico y los hospitales estos de los 10 días también eran hospitales militares, al fin y al cabo. Esa movilización de recursos, eso pocos países lo pueden hacer en este momento, me parece a mí. Claro. ¿Y cómo se ve esto de que está empezando ya a haber países que piden a China que les indemnice, tipo Alemania, Reino Unido creo que también? O sea, ya en Europa también está empezando a haber algunas presiones en este sentido. Sí, esto pues... Hombre, no sé si esto se va a quedar como algo coyuntural del momento, en el que ahora que estos países están peor, cuando salgan ya se les olvidará todo el asunto y todos amigos, o si esto realmente va a marcar un antes o después de las relaciones del mundo con China y cómo China va a responder a esto para, eso es lo que te decía antes, no quedarse aislada y al mismo tiempo evitar defenderse y evitar que la culpen, ¿no? Entonces es un momento ahí crítico de ver cómo encuentra un equilibrio entre las dos cosas. Y bueno, está por ver, yo creo, cómo va a salir China de ahí. Claro. Hombre, también es un precedente un poco extraño porque nunca un país ha tenido que indemnizar a otros porque una pandemia empezara en él, ¿no? Entre otras cosas porque de muchas pandemias no sabemos dónde empezaron, porque en aquella, pues en anteriores siglos no teníamos tanta información de estas cosas. No, ni sabemos cómo va a empezar ni tampoco sabemos cómo va a acabar. El tema de la vacuna, por ejemplo. Se está hablando de que si China tenía una vacuna, que si Estados Unidos tiene una vacuna, o sea, que la tiene, que la está preparando, que la va a tener en los próximos meses. Y luego la última que salió era que China tenía una vacuna de emergencia que podría tener para el otoño en caso de que la necesitase a pequeña escala para médicos, etcétera. Pero bueno, también es otra cosa que está por ver. ¿Qué va a pasar con la vacuna y con cómo, quién la va a tener primero y si realmente va a funcionar y cómo va a salir eso, ¿no? Es un poco también una de las claves. Yo creo que todavía nos queda para eso. Debe de estar todos los científicos chinos enfocados en esto, ¿no? Porque si China encontrara la vacuna, pues un poco compensaría la pérdida de cara que ha tenido en estos meses. Hombre, todo lo que sea para China, coger ahora y decir, bueno, pues has de solucionar el problema. Pues todo eso va a ser, todo lo que para China sea solucionar entre comillas el problema, le vendrá muy bien. Todo lo que sea lo contrario sería echar más. Sí, no le vendría nada bien, desde luego. Claro. Luego está por ver también todo el tema del comercio, de las cadenas de suministro, de si también se habla de que países van a empezar a llevar la producción a otros sitios, porque pues hay que ver también cómo China lidia con todo eso. O económicamente, que pues China ya tiene cierto margen de maniobra para invertir en otros sectores, poco a poco, esa transición que llevan años y años y que todavía tardará años, pero también es un país que está endeudado de cierta manera. Entonces, ese momento de transición de China, a ver cómo evoluciona después de toda esta historia. Y estamos hablando solo de China, es que el mundo entero, la crisis que nos viene, pues vamos a ver por dónde cae, ¿no?
Ujú. Bueno, China está endeudada, pero también ha prestado mucho dinero, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? O sea que también por allí puede un poco tener algo de fuerza. El problema, o sea, yo creo que China tiene tiene todavía una demanda interna enorme de consumidores, bueno, pues todavía puede tirar con eso de aquella manera, pero todo lo que exporta China, toda la fábrica del mundo, pues si no hay demanda, pues ¿qué va a hacer con todo eso? O sea, ahí va a tener un problema. Ujú. Bueno, y en el fondo, si China sus cifras son creíbles y es el país, es uno de los países relativamente menos afectados por la pandemia, pues igual también tarda menos en recuperarse que otros países, puede hacer más diplomacia de reconstrucción. En el fondo, a lo mejor le sale bien esto en términos geopolíticos. Bueno, pues sí, quizá intentan una ruta de hacer un plan Marshall de reconstrucción. No, de eso se habla, sobre todo en países del sudeste asiático y demás. Lo que pasa es que también tienen sus historias con China. Pero bueno, no lo sé. Yo creo que es un territorio tan prematuro ahora hablar de esto que no sabría decirte. Me parece que está todo como muy en el aire. Hay que ver también, pues, sí, en términos geopolíticos podría salir de China beneficiada, podría salir antes de la crisis, digamos, o no salir antes de la crisis, pero salir antes del bache más bajo. Ya, Entonces eso le permite tener un poco más de margen de maniobra, por así decirlo, pero claro, no sé, me parece muy complicado. ya, no. A ver, sí, mejor no hagamos predicciones porque hace 3 meses no teníamos ni idea de que iba a pasar esto e incluso cuando estaba ocurriendo en China, en enero, vamos, ni siquiera los que estábamos, yo que estaba siguiendo las noticias de China porque me interesa todo lo de China y estaba siguiendo la OMS y tampoco me iba a imaginar que iba a estar yo aquí confinado al lado de Ginebra. Que es difícil Bueno, predecir, vamos. sí, sí, no, nadie nos lo imaginábamos, ha sido una locura. Yo me acuerdo en los primeros días al final de diciembre, a principios de enero, no me recuerdo muy bien, cuando dimos las primeras notas bueno, como extraña neumonía en Wuhan, deja, no sé, de 3, 4 fallecidos, una cosa así. Vamos, me acuerdo de estar trabajando y decir, bueno, vamos a dar esto, que igual vete a saber, pero vamos, ni imagínate que se iba a convertir en algo así, ¿no? En el peor de las pesadillas. Pues sí, sí, sí. En fin. Y es curioso lo del plan Marshall que comentabas, porque lo de la ruta de la seda, ya antes de todo esto, lo llamaban el plan Marshall chino. Ahora que hemos tenido una guerra en todo el mundo, pues todavía tiene más fuerza, ¿no? Ahí se me ha cortado. ¿Se te ha cortado? ¿Me oyes? Ahora, sí, dime. Vale, no, nada, una chorrada. No, Que decía que como no, has sí, dicho que has dicho que lo de las nuevas rutas de la seda, que a ver si son como un plan ah, Marshall. sí, Pero yo me acuerdo que a sí, las nuevas sí. rutas de la seda ya las llamábamos el plan Marshall hace 4 o 5 años, cuando empezó a salir. O sea que ahora, pues con más razón. Sí, joder, pero es que ya lo de las rutas de la seda ya también había muchas críticas de que se estaban sobreendeudando, de que es la corrupción, etcétera. Entonces yo creo que si ya mucha gente tenía dudas con esto, pues si ya como una sobredependencia de China, pues no sé si va a suceder ni cómo sería eso, ¿no? Muy bien. Bueno, pues nada, oye, te voy a dejar que llevamos ya a lo tonto 2 horitas.
y nada, pues espero que recobremos la nueva normalidad. Este es otro término que ya se usaba en China antes. Lo de la nueva normalidad lo decía mucho Xi Jinping, ahora lo decimos en todo el mundo. La nueva normalidad, sí, sí. Los términos chinos están ahí imponiéndose. Se están imponiendo. Una señal del orden nuevo que llega. Bueno, Jesús, pues nada, que estés bien, cuidaos mucho y nada, a ver si la próxima vez que hablemos está ya todo un poco más tranquilo. Ojalá que la próxima ya hagamos la charla desde, no sé, desde el parque, un café o algo, o de las oficinas. A ver si puedo ir a Pekín a visitaros, pero vamos, creo que de momento no se puede, ¿no? Ahora mismo los extranjeros no pueden entrar en China. De momento no, nada. Bueno, de momento paciencia y nada, esperar a que poco a poco la cosa vaya mejorando. Hay que tener un poco de esperanza también, si es que no. Muy bien. Bueno, pues venga, un abrazo y a trabajar mucho. Un abrazo. Venga, chao, chao. Gracias, venga, gracias por tu chao. tiempo.